qué bendición estar nuevamente alrededor del nombre de Jesús y de su hermosa, preciosa y maravillosa palabra. En el último programa que tuvimos, empezamos a hablar acerca de la condenación y les dije, vamos a continuar. Y hoy vamos a continuar con un tema, es un tema supremamente importante para nosotros como iglesia, para nosotros los embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra, para que nos vaya mejor, para que nos vaya muy bien. La condenación tiene mucho que ver en las respuestas a nuestras oraciones, en lo que queremos a veces conseguir y no obtenemos resultados, en nuestra paz y en nuestro descanso. Va mucho más allá de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. O sea, amigos, vamos a estudiar acerca de la condenación y sobre todo hoy vamos a renunciar completamente en nuestro corazón a la condenación. No permitir que nos condenen, pero tampoco nosotros condenar. Los invito para que oremos. Le demos gracias a Dios en este tiempo, en este día, y demos gracias a Dios, Señor, gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por tu presencia real en nuestras vidas. Gracias por tu amor sobrenatural. Gracias por tu ayuda divina, Jesús. Eres extraordinario. Gracias por abrir nuestros ojos a lo maravilloso y nuevo que tienes preparado. Gracias porque sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Jesús. Tu grandeza, tu amor, tu poder, tu bondad están con nosotros. Hoy te bendecimos, Loi, Barru, Barrei, Bashei. Y yo declaro que recibo esta palabra con fe y vamos a decirlo, recibo esta palabra con fe, me declaro hacedora de la palabra de Dios y no tan solo oidora. Y proclamo y creo, Señor de los cielos, que tu palabra me sana, que tu palabra llena mi vida de paz, que tu palabra es lámpara a mi camino, lumbrera a mis pies, que tu palabra vivifica mi alma, mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. Tu palabra, Señor de los cielos, restaura. Tu palabra fue enviada, Señor de los cielos, para que yo fuera libre y para que la ruina se alejara de mi vida. En el nombre de Jesús. Así está escrito, así lo creo, Señor, así lo proclamo, así lo decreto, Señor de los cielos, y es una verdad sobre mi vida. Y te doy gracias, mi Jesús, gracias. Eres el gran yo soy, eres el Dios todopoderoso, eres el único Dios verdadero, Roy, Batunu, Kashei, Marru, Barrei, Sanai. Gracias, Señor, gracias, Dios. Abre mi entendimiento, capacítame, Señor, para recibir esta palabra. Y Dios, hoy declaro espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Cristo. Declaro alumbrados los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, los ojos de mi corazón, de mi entendimiento, Señor, para recibir esta palabra fresca. Y sobre todo, Señor de los cielos, para ser una practicante de ella, en el nombre de Jesús, una hacedora de ella, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por enseñarnos y edificarnos y por llevarnos a más, Señor. Cada día, Señor, vivimos y caminamos como victoriosos, Señor, y sacamos más de lo que el enemigo, Señor de los cielos, ha tenido oculto y ha hecho, Señor Dios Todopoderoso, ha hecho sobre nuestras vidas lo que no es tu voluntad. Pero hoy, Señor, alumbras los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Y desde la victoria, Señor, nosotros hoy creemos que lo que tú haces en nuestras vidas es en gran manera bueno, Señor de los cielos, y que hoy quitamos terreno a Satanás en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Y sobre todo, Señor, que como victorioso, Señor, en Cristo Jesús, recibimos todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, el tema que vamos a tratar hoy es no condene. No vamos a condenar, no vamos a permitir la condenación, no vamos a dar lugar a la condenación, no vamos a dar lugar a lo que no sirve, no vamos a permitir que la condenación continúe haciendo daño en nuestras vidas. Y les decía, cuando hice una pequeña introducción acerca del tema de no condenar,
Muchas veces en situaciones difíciles nosotros oramos, declaramos la palabra de Dios, confesamos la palabra de Dios, mejor dicho, echamos fuera a los demonios, pero no vemos resultados. Y tampoco descubrimos cuál es la puerta que está abierta. Y es algo, esto que vamos a estudiar hoy, es algo tan sutil, pero tan dañino, y sobre todo que es tan común, tan cotidiano, que el enemigo ha hecho de la condenación una cultura en el mundo y se ha normalizado. Pero saben, con esa legalidad es que Satanás actúa en contra nuestra y muchas de nuestras oraciones son retrasadas, muchas de las respuestas y mucho de lo que nosotros tenemos que vivir en Cristo se ve menguado, retrasado o muchas veces no vemos el resultado. Pero hoy vamos a aprender acerca de la condenación y vamos a empezar a vivir como Cristo dice. Y vamos a empezar a ver para la gloria de Dios lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Porque los planes de Dios para con nosotros son planes de bien y no de mal. Y el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Entonces, si hay cosas retardadas, tenemos que revisarnos nosotros y tenemos que mirar qué terreno le hemos dado a Satanás, que es nuestro enemigo. Y es el único interesado en que a nosotros nos vaya mal. Entonces, se ha normalizado el juicio, se ha normalizado la murmuración y la condenación. Y se ve como bien. O sea, si miramos en una campaña política, ¿qué hacen? Condenar, un candidato condena al otro para ganar puntos. Lo que está haciendo el gobierno. Ahora aquí hay un caso muy sonado, dos personas que hicieron un desfalco a las arcas del gobierno y cometieron varios delitos. Y es pues lo más sonado. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Sentarnos a hablar y aún ya es un caso juzgado, ya están, incluso el día de ayer, dijeron cuál iba a ser la sentencia, cuánto tenían que pagar, tenían que devolver al Estado y cuántos años de cárcel van a cumplir. Yo puedo sentarme a hablar y decir, estas personas son unos ladrones, malhechores, delincuentes. Yo lo único que puedo decir es, en estos casos, yo no he sido llamada a juzgar ni a condenar. Eso le compete ¿a quién? Al juez, a los que ya tomaron acción frente a eso. Y aunque sepamos lo que ellos son, pues nosotros no es que también vamos a ignorar la realidad o la verdad y entonces ya pecamos y estamos diciendo cosas. No, pero es no sentarnos a murmurar, a juzgar, a agrandar y no sentarnos en silla de escarnecedores. Sí, estas personas cometieron delitos, ya fueron juzgados, sí robaron a la nación, pero ya están cumpliendo con su condena. Yo no tengo que seguir ni con su familia ni generalizar que todos los funcionarios públicos o los funcionarios de este gobierno son unos ladrones, malhechores, ¿Por qué hago explico esto? Porque es que se ha normalizado hablar mal del gobierno y hablar mal de las personas, acabar con las personas en redes sociales y en las conversaciones. Y saben, esto lo usa Satanás. Eso es condenación. Nosotros podemos confrontar y hablar la verdad, pero no generalizar, porque no sabemos si los demás están también robando o no están robando. Y no nos compete. Hay entidades encargadas de juzgar estas cosas y no a nosotros. Pero el diablo usa esto. Y se ha vuelto común el juicio, la crítica, la murmuración. Y esto forma parte del ministerio de la condenación y de la muerte. A veces estamos esperando buenos resultados frente a circunstancias difíciles. Y siempre queremos, por supuesto, que Dios opere, obre y actúe. Hace unos días, una de las personas que se conecta aquí en Alimento Espiritual me escribió para hacerme unas consultas acerca de un pedido que estaba retrasado.
¿qué hacer? Lo primero que le dije es, no hable mal de esa empresa. No los insulte, no los maltrate, no diga lo malo de ellos, aunque están haciendo lo incorrecto. Y de un momento para otro, las cosas cambiaron y ella no tuvo que pagar una suma de dinero que tenía que pagar por un transporte que injustamente estaban cobrando. Pero ¿qué hizo el Señor? O sea, cuando yo no juzgo, no condeno, así esté, con todos los argumentos, dejo que Dios opere, obre y actúe. Pero cuando yo entro en juicio y en condenación, hagan de cuenta que lo que hacemos es crear barreras y darle argumentos y libertad a Satanás para que actúe. Entonces, miren lo que dice Santiago 3 del 9 al 12. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Qué cosa tan divina. Miren, estaba orando y le hice una pregunta al Señor en mi tiempo de oración por lo que hoy vamos a estudiar. Y le pregunté al Señor, dime, háblame, Señor, acerca de la condenación. Yo quiero que venga del cielo este mensaje. O sea, yo estudio la palabra, por supuesto, pero quería la revelación de parte de Dios. Yo le decía, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita alimento espiritual? Las personas que se conectan en alimento espiritual. Y me dio este pasaje. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? El pasaje que yo recibí es, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Yo no escuché agua dulce y agua amarga, sino pueden brotar dos cosas diferentes. Al buscar en la concordancia el versículo me encontré con esto y me di cuenta que Dios quería que hablara acerca de la condenación. Por supuesto, tiene mucho que ver con la lengua. De nuestra boca no puede, la boca es una fuente de vida. La boca es una fuente de bendición, la boca es una fuente de autoridad. La Biblia también dice que la boca, la lengua, puede incendiar un bosque, la lengua es un mal, la lengua puede crear el mal. La lengua, si no está bien administrada, por supuesto puede hacer mucho daño. Pero la Biblia específicamente, si nosotros miramos y usamos la lengua como espada de dos filos, con la palabra de Dios, miren, lo que hacemos es de bendición en bendición y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando aquí dice la palabra de Dios que de la misma fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce, que la vid dice no puede dar higos, ni la higuera puede dar aceitunas, es que yo no puedo sembrar una cosa y esperar que el resultado sea otro. El ejemplo. Estoy en circunstancias difíciles en un negocio. Y eso sí, pero les deseo lo más terrible a esas personas. Les digo de todo. Los acabo, los recrimino, los destruyo con mi boca, pero estoy esperando buenos resultados de ellos. ¿Ustedes creen que vamos a recibir los buenos resultados? Pues no, queridos, porque mi fuente tiene que ser siempre la misma. Y si yo de mi boca proclamo y decreto bendición, no tiene nada que ver con la maldición. Yo espero un buen resultado y es más, me arrodillo y le pido al Señor y le digo, bueno, me arrodillo es un decir, pero si se arrodilla, chévere. Pero hablo con el Señor en oración y le digo, Señor, estoy esperando que este negocio se concrete, estoy esperando que esta persona me pague, por ejemplo, alguien que le debe dinero, estoy esperando que esta persona me pague, pero vengo y oro y bendigo a la persona y declaro que Dios le provee en todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Y creo en ese momento de oración que esa persona me va a pagar. Pero cuando hablo con alguien, entonces digo, no, ese desgraciado como que me quiere robar la plata.
No, ese es un sinvergüenza. Ese no le importa lo que yo estoy viviendo. Ese es un aprovechado. O esa persona. ¿Sí se dan cuenta? En oración, mi fuente es una fuente de bendición y de proclamación de bendición y de victoria. Pero cuando estoy hablando con otra persona, ¿qué estoy diciendo? Maldiciones. Luego el resultado, queridos. Estamos esperando el resultado de cuando oré. ¿Cierto? Que proclamé la bendición, que Dios le proveía y todo lo demás. Pero después empiezo a decir todo lo contrario. Yo no voy a recibir lo que estoy esperando. Yo no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque de mi fuente está saliendo, de mi boca, la bendición y la maldición. ¿Y qué salió cuando hablamos de maldición? Salió condenación. Decreté algo sobre una persona. Y miren lo que dice la Biblia. Hago todo este ejemplo y pongo todo esto para que comprendamos lo que dice la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 3, es divino, dice desde el 6. Él mismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En temas anteriores estudiamos esta palabra bien chévere. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. Y aquí aparece que, o un ministerio, empiezan a hablar, el ministerio de muerte. Y miren lo que dice el verso 9 de ese 2 de Corintios, dice, porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Aquí habla de que el versículo 7, el ministerio de muerte corresponde al ministerio de la condenación. Y cuando hablamos del ministerio de la condenación y cuando hablamos de muerte, hablamos de incapacidad, de no fruto, no buenos resultados, ¿cierto? Algo que no se mueve, algo que permanece ahí, es decir, muerto, ya no tiene vida. Yo no puedo esperar nada de eso. Y miren esto, ¿por qué el ministerio de la muerte? Porque Romanos 6:23 dice, la muerte es el resultado de la condenación por el pecado. Y se describe como un ministerio de separación de Dios. O sea, estamos separados de Dios. Eso es el ministerio de la condenación. Cuando yo condeno, critico, juzgo, murmuro de algo o de alguien, estoy entrando en el ministerio de la condenación. Me estoy saliendo del ministerio que viene más adelante, que es del Espíritu Santo. Habla en estos dos pasajes, en el verso 7 y en el verso 9, dice estos dos pasajes que es el ministerio de la ley. La ley de Moisés se considera un ministerio de condenación. ¿Y por qué? Porque revelaba la justicia de Dios y la incapacidad humana para cumplirla, para cumplir lo que Dios había dispuesto que se cumpliera. Por eso Jesús vino a libertarnos de la ley. ¿Y estamos en qué? En la etapa del favor, en la dispensación de la gracia, del favor inmerecido. Por eso nosotros somos muy favorecidos. Es el mejor tiempo para la iglesia. Este es el mejor tiempo. Y mire lo que dice también en 1 Corintios capítulo 10:10. ¿Por qué habla así de la murmuración, de la condenación, de la queja, del juicio? Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice, ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. ¿A qué da lugar la murmuración, el juicio, la condenación? Al destructor y al espíritu del anticristo. Destructor y el espíritu del anticristo. Y cuando estudiaba aquí la palabra destructor en el original que estaba escrito en el idioma original, dice que se refiere a destruir y llevarnos a la ruina, llevarnos a la muerte financiera, emocional, a la ruina por completo.
Y Dios dijo que venía a traernos vida y vida abundante. No, el ministerio de la condenación nos lleva a la ruina. ¿Por qué? Porque la condenación incapacita. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver esto. En Romanos 3:20, para finalizar con esto, dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, por eso se habla que esa etapa y ese tiempo le llamaban el ministerio de la condenación. Todos estaban condenados, la ley servía para determinar que ellos no eran capaces de cumplirla, que necesitábamos un Salvador. Sin embargo, habían otras cosas que Dios había destinado para recibir perdón, para que los pecados fueran cubiertos. Dios, como siempre, en su misericordia y en su bondad. Pero miremos el otro ministerio. Segunda de Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Dice en el mismo segundo de Corintios 3:8. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Cuando habla del ministerio del Espíritu, está hablando del ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la vida, el ministerio de la resurrección, el ministerio de Cristo, de lo que nosotros tenemos que recibir hoy. Entonces, con mayor gloria, lo que nosotros debemos hoy vivir y recibir. Y muchas veces no recibimos y no vivimos conforme a la voluntad de Dios, lo que Dios tiene dispuesto que nosotros recibamos por lo que estamos diciendo con nuestros labios. Estamos hablando mal de nuestros jefes, estamos hablando, bueno, no voy a generalizar, se habla mal del jefe, se habla mal de los compañeros de trabajo, se habla mal del gobierno, se habla mal del salario que se recibe, se habla lo malo, se condena y se juzga. Y ese no es el ministerio de vida, ese es el ministerio de condenación. Y nosotros estamos llamados al ministerio del Espíritu Santo, al de la justificación, al de la gloria, al del poder y al de la victoria. Pero como se ha normalizado el juicio, la crítica y la murmuración, esa es la puerta que se le abre a Satanás para que interfiera, la legalidad que le estamos dando para que interfiera en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra nación. ¿Qué quiere Satanás? Que bocas con autoridad como la mía y como la suya. Y hablo bocas con autoridad porque tenemos a Cristo, porque oramos, porque somos reyes y sacerdotes. Satanás quiere que nosotros decretemos y declaremos lo malo de nuestra nación, de nuestros gobernantes, de nuestros padres, de nuestros jefes, porque nosotros tenemos autoridad. Y cuando yo uso esa autoridad en el ministerio correcto, miren, las cosas cambian impresionantemente. Pero sobreabunda ¿qué? Sobreabunda el juicio, la crítica y la murmuración. Yo no estoy diciendo que los gobiernos están haciendo lo correcto. Yo no lo sé. Estamos viendo de pronto resultados negativos, pero ¿qué tenemos que proclamar? La verdad de Dios. Nuestro bienestar no depende del presidente. Mi bienestar depende de Cristo. De Él viene mi ayuda y viene mi socorro. Pero yo sí puedo contribuir para que el gobierno esté mejor. ¿Y qué es? Orar por el gobierno y decretar la verdad de Dios. Así lo que yo esté viendo no sea lo mejor. Sí, a veces vemos las noticias y quedamos, wow, o sea, ¿cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo nuestro presidente pudo decir esto? Pero yo no voy a repetirlo, ni yo me voy a sentar en silla de escarnecedores. Entonces revisemos, queridos. Y hablo del gobierno porque no importa en el país donde usted esté, yo sé que es un tema delicado porque es bíblico, dice que nunca, dice la Biblia que no se estará completamente de acuerdo, o sea, el pueblo no va a estar feliz con ningún gobernante, dice la Biblia. No me acuerdo el pasaje exactamente, pero que no se estaría contento, o sea, se quita este y se elige el otro y ese tampoco gusta, es algo parecido. Entonces, porque siempre se le van a encontrar los errores. Pero nosotros formamos parte del ministerio de vida
Y nosotros somos responsables también de que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque ya está decretado por Dios que nos debe ir bien. En su obra preparada de antemano, eso ya debe estar listo. Entonces, eso ya está hecho. La condenación es muerte. La condenación incapacita. Cuando yo me condeno, porque también es condenación de parte de otros y me autocondeno. Yo me condeno por lo que no hice, por lo que dejé de hacer, por lo que permití, por la oportunidad que dejé pasar. O sea, son tantas cosas. Pero cuando yo me condeno, me estoy diciendo que soy incapaz, que es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Me estoy diciendo que soy inmerecedor, que no me merezco lo bueno, pero sí me merezco lo malo. Cuando me condeno, me estoy dejando robar por Satanás. Cuando me condeno, estoy invalidando lo que Cristo ya hizo por mí. Queridos, ni la culpa ni la condenación. La palabra de Dios en Romanos 8:1, ya lo vimos en el tema anterior, dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Sí hay que corrección, o sea, sí, nosotros cambiamos de dirección cuando nos equivocamos. Y entramos, o sea, recibimos el perdón de Dios, hay un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. ¿Para qué? Para cambiar de dirección. Y para decir, Jesús, yo me alineo contigo. Y yo me declaro merecedora de la sangre derramada por ti en la cruz que me hace libre de mi carga y de mi peso de pecado. Pero no hay culpa, que es lo que Satanás siempre ha querido traer. Culpa y condenación. Miren esto, cuando condeno a otros, ¿qué ocurre? Los ato y me ato a mí misma. Cuando yo condeno a otros, actúa como un boomerang, mis amigos. Lo lanzo y va a regresar a mí esa condenación, porque eso dice la Biblia. Dice, por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Cuando condeno a otros, me condeno a mí misma. Cuando condeno a otros, estoy decretando sobre mi vida lo malo. Entonces, ahora entramos en la pregunta, bueno, entonces, ¿yo qué puedo decir? Miren, hechos y datos. Yo puedo confrontar a alguien, yo puedo confrontar a mi esposo, puedo confrontar a mi jefe, puedo confrontar a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en mi casa. La confrontación es de Dios. Jesucristo confrontó a todas las personas con hechos y datos, es decir, con la circunstancia particular. Pero cuando yo generalizo o traigo las cosas viejas, estoy condenando algo que yo misma ya he perdonado. Pero lo traigo nuevamente a colación, ¿y eso qué es? Esto es condenación. La generalización, el siempre. Es que usted siempre es así, como siempre. ¿Qué otra cosa puedo esperar? ¿Eso qué es? Condenación. Hecho puntual. Hecho puntual. Hechos y datos. Solo vamos a hablar de la situación que en ese momento necesito resolver. Mira, estoy enojada porque me prometiste esto y no lo has cumplido. Y no, estoy enojada porque como siempre me dice que va a hacer las cosas, pero no resulta con nada. Siempre igualito, hace 20 años la misma cosa. ¿Qué es eso? Condenación. Confrontación. Mira, esto no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con esta posición. Me parece que esta circunstancia tenemos que hablarla, mejorarla y resolverla. Eso es confrontar. Hechos y datos. Tú nunca haces nada. Eso es una mentira. Y eso es una condenación. Confronto. Tú no me ayudaste esta semana con esto que dijiste que ibas a hacer. Tú no hiciste estas tareas. Y no por ejemplo, generalizar el como siempre. Usted es un irresponsable, que no se puede confiar, usted es tal cosa y tal otra. ¿Eso qué es? Condenación. Vamos a los hechos y vamos a los datos. Y ¿saben otra cosa? No permita la condenación, que otros vengan a hablarle lo malo de otras personas.
¿Por qué? Porque forma parte de ¿cuál ministerio? Del ministerio de Satanás. Y esa puerta la usa Satanás. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ya estaba lista para ellos, ya estaba determinado por Dios, pero murmuraron y se quejaron y entró el destructor. Cuando yo condeno, yo murmuro, yo me quejo y juzgo, doy entrada al anticristo y al destructor. ¿Quién lo quiere? Yo no lo quiero. Y me estoy corrigiendo, queridos. No es porque se ha normalizado ese tipo de lenguaje. Normalizamos decir a los niños, este chino no sirve para nada, es un bruto. ¿Y qué? ¿Eso es verdad? Eso es mentira. Al niño se le dificulta tal cosa. Esa es la verdad. Y hay que orar por esa circunstancia. Pero ¿por qué atarlo por el resto de su vida? Cuando condeno lo estoy decretando incapaz, inútil. Y lo estoy atando a un ministerio que no corresponde. Lo estoy llevando a vivir lo que no sirve. Entonces ahora, mis amigos, ¿cuánto nos han condenado? ¿Y quiénes nos han condenado? Tal vez son muchos. Y yo también cuánto he condenado. Y estoy corrigiéndome. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios, que nosotros condenemos. Ese es el ministerio de Satanás. Ese no es el ministerio de Cristo. Ese no es el ministerio de la justificación, que es el ministerio del Espíritu Santo. El Señor es todo misericordioso. El Señor es el único Dios bueno. O cuando vimos en la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba siendo juzgado injustamente, ¿cuánta condenación Él emitió? Ninguna. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía bien identificado cuál es el reino al cual pertenece. Y que ustedes y yo tengamos bien identificado cuál es el reino al cual pertenecemos y sacar la condenación para siempre de nuestras vidas. Dejar de condenar al esposo, dejar de condenar a los hijos, dejar de condenar el trabajo, dejar de condenar la ciudad, el país, el presidente, el alcalde, los vecinos. Rompamos con eso, porque eso trae destrucción, trae ruina y abre la puerta del anticristo. Y miren, a veces también queremos mayor revelación, mayor ejercicio de los dones. Entra el anticristo ahí. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio de la no condenación. Y el que se opone al Espíritu de Dios es el anticristo, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño y el destructor de nuestras vidas. Entonces, acabemos con eso, rompamos con eso. Rompamos con eso. Dice Salmo 1, ya para que oremos, dice Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y eso es lo que el diseño de Dios para nuestras vidas. Que en todo lo que nosotros hacemos y hagamos, prosperemos. Pero ahí habla al principio, bienaventurado, o sea, bien le va al que no se detiene en el camino a hacer lo que no corresponde. No se sienta en la silla de los condenadores, escarnecedores, de los que generalizan, de los que hablan mal. No nos sentemos en esa silla. Miren esto, no solamente lo que decimos, sino también cuando nos sentamos a prestar atención. Yo no debo formar parte de ese tipo de conversaciones. Miren, me he equivocado tanto, he juzgado a mi familia, he juzgado a mis amigos, he juzgado a mis compañeros de trabajo, he juzgado a mis pastores, he juzgado al presidente, al gobierno. Pero saben, hace un tiempo ya tomé la determinación porque me fue revelado. Es tan sutil
Es tan suave, digamos, como dijera, sí, es sutil la palabra, que no nos damos cuenta en qué momento estamos condenando a los demás. Y eso es como un boomerang, dice la palabra de Dios. En lo que yo condeno a otros, me estoy condenando a mí misma. ¿Y qué estoy haciendo? Abriendo la puerta al destructor, al anticristo, al enemigo. Cuando no importa la circunstancia que usted esté viviendo y la injusticia que usted esté viviendo, no condene al otro, porque abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Él es el juez justo. Y si hay quienes deben condenarlo, están los estrados judiciales, pero de nuestra boca no. Hechos y datos sí. La confrontación. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, yo tengo que confrontar y decir, estás haciendo lo malo en esto. Pero en ese hecho puntual. Ahora, si son varios hechos, pues en estos hechos puntuales. Pero no generalicemos y no decretemos lo que el diablo quiere que nosotros decretamos. ¿Sí? Estamos. La condenación es una plaga. La condenación es una lepra. Y cuando hablo de condenación, hablo de juicio, crítica, murmuración, queja. Esas plagas tenemos que acabarlas de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestra lengua. Este manantial de vida, de poder y de autoridad, no podemos usarlo mal, sino tenemos la oportunidad maravillosa de decretar la verdad. Que en oración digamos lo correcto y que también en nuestro diario vivir hablemos lo santo y lo correcto. No es difícil, queridos. Necesitamos la ayuda y ya la tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador. Y no incapacitemos, anulemos y aún matemos con nuestra boca a las personas, nuestras finanzas, nuestros negocios y en todo donde Dios nos ha puesto. No condenemos y no seremos condenados. No importa, queridos, repito, que esté viviendo una injusticia. Tal vez no es fácil, pero tiene al ayudador, lo tenemos. Y todos hemos vivido circunstancias difíciles. Si Cristo las vivió, no quiere decir que nosotros no las vayamos a vivir. Ya tenemos el poder en Cristo Jesús para vivir de una manera diferente. Entonces, ¿a qué los invito, queridos? A que renunciemos a la condenación y a que demos lugar a lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver mejores resultados. Vamos a ver mejores resultados cuando yo dejo de condenar. Ahora, si usted ya condenó y dice, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Anúlela. ¿Sí? Está haciendo un negocio y maldijo y dijo de todo con el otro, a la otra persona y le deseó, mejor dicho, que le fuera mal. Chicos, anulen eso. Maldijo al presidente y le decretó lo que no servía, anúlelo en el nombre de Jesús. Porque así como lo decretó, lo podemos anular. Tenemos autoridad para ¿qué? Para romper esa acta de decretos que nosotros escribimos en contra de otra persona. En el nombre de Jesús lo podemos hacer, ¿vale? Y si sobre nosotros nos condenaron, anulémoslas. Anulémoslas, porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará y condenamos toda lengua que se levante en juicio en contra nuestra. Es decir, anulamos, rompemos y destruimos esa obra condenatoria. Yo sé que puede estar viviendo situaciones muy difíciles, pero insisto, la condenación no es el camino. El camino es la bendición. El ministerio del Espíritu Santo es donde está el poder, es donde está la respuesta, es donde está la ayuda, es donde están los milagros, es donde está lo que se consideraba imposible, posible. Porque ese es el poder de la resurrección. Entonces vamos a vivir como resucitados y a hablar como resucitados. Luego vamos a renunciar, queridos, renunciemos a eso, porque esta plaga no vuelve a tocar nuestra morada en el nombre de Jesús. Oremos entonces y demos gracias a Dios. Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor. Tu ejemplo está por encima de todas las cosas. Qué grandeza, mi Dios. Qué grandeza, Señor de los cielos. Conocer tu palabra. Conocer, Señor, que formamos parte de la bendición y no de la maldición. De la verdad y no de la condenación.
de la verdad, Señor de los cielos, y del amor de Cristo. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Es tan clara, es tan perfecta. Señor, y así como no se siente cuando la plaga entra a la casa, no nos damos cuenta cuando ya están los ratones, las serpientes, las cucarachas, los destructores. No se sienten. Solo cuando ya han hecho algún daño es que muchas veces nos damos cuenta. Otras veces tú nos alertas antes de que lleguen, porque tú eres así. Pero hago este ejemplo, Señor, para aclarar que la condenación, la murmuración, el juicio, la queja, se ha normalizado tanto, Dios, que a veces no vemos las respuestas a nuestras oraciones a causa de todo el mal que hemos decretado y lo que hemos hablado de nosotros y de otras personas. Y hoy quiero renunciar, y usted renuncia ahí. No fuimos diseñados para condenar, ni para echarle la culpa a otros, ni para juzgar, ni para generalizar, ni para decretar lo malo. Estamos, Señor de los cielos, fuimos hechos y somos, Señor de los cielos, bendición en Cristo. Somos reyes y sacerdotes, tenemos autoridad. Estamos, Señor, en el mejor tiempo y la mejor dispensación, en el ministerio, Señor, del Espíritu Santo, de la justificación, de la misericordia, de la gracia, del poder, de la bondad, de los resultados multiplicados, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy me declaro, Señor, esa bienaventurada, que no anda en consejo de malos, ni me siento en silla de escarnecedores, Señor de los cielos, sino que me deleito en lo que tú tienes dispuesto. Y hoy, Señor, en tu palabra, y hoy renuncio a ser una condenadora. Yo no soy condenadora. Renuncio a toda palabra de condenación que he dicho, Señor, del presidente, del gobierno, de mis jefes, de los profesores, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de mis padres, de mis hermanos. Hoy, Señor, renuncio a condenarlos, a condenar a mi esposo, a mis cuñados, Señor de los cielos, a mis suegros. En el nombre de Jesús yo renuncio. Renuncio a este ministerio de muerte. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a este ministerio de muerte. Yo no pertenezco a este ministerio. Yo pertenezco al ministerio de vida, Señor, al del Espíritu Santo. Yo pertenezco a la bendición, a la multiplicación de lo bueno. Yo pertenezco, Señor de los cielos, a todo lo favorable y bendito. Señor, yo soy como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Mi hoja no cae y todo lo que hago prospera. Señor, hoy en el nombre de Cristo declaro esa verdad y renuncio en el nombre de Jesucristo a quejarme, a juzgar. Señor, hoy vamos a poner en la cruz esa situación que está viviendo, esa injusticia que está viviendo. Hoy vamos a ponerla en la cruz. Y hoy dejamos, Señor, esa injusticia en la cruz. Y hoy damos lugar a ti. Señor, y anulo toda palabra que dije en contra de, y anule esas palabras que dijo en contra de esas personas, en el nombre de Jesús. Padre, me arrepiento porque dije esto que no sirve. Y hoy, Señor, recibo tu perdón y cambio de dirección. Hoy decido verlas como tú los ves. Y hoy espero en tu justicia, Señor de los cielos, y no busco justicia por mi propia mano o por mi propia boca. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. También anulo toda condenación sobre mi vida. Señor, y ahora yo sé que traes a memoria la condenación, Señor, de los cielos que hemos vivido. Y viene a memoria no para que nos martiricemos, sino para que la llevemos a la cruz y la anulemos. En el nombre de Jesús, y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, anulo la condenación que recibí de mis padres. Anulo la condenación que recibí de mi hermano, de mi hermana. Señor, yo sé que ahora estás mostrando, anulo esa condenación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por lo que soy, porque enseño la Biblia, porque anulo la condenación de que soy religiosa. En el nombre de Jesús no soy religiosa. Anulo toda condenación
por enseñar tu palabra. Anulo toda condenación por lo que tengo y por lo que soy, aún por mi forma de ser. En el nombre de Jesús la anulo. Hoy confieso y decreto lo que tú está escrito en tu palabra. Yo soy una creación perfecta tuya, Señor. Estoy, Señor, en el perfeccionamiento. Y yo sé que tú me estás llevando a más. Dios, gracias. Gracias, Señor. Oh, Ramashene Maruba Teishenei, gracias, Dios. Hoy bendigo tu santo nombre y te doy gracias. Y hoy declaro, Señor, que soy bendita, bienaventurada, muy favorecida. Tu favor está sobre mi vida. Y declaro que tus planes de bien son en mi vida. Tus planes de bienestar están para mí y declaro que los recibo. Y hoy en el nombre de Jesús renuncio al anticristo. Renuncio en el nombre de Jesucristo al espíritu del anticristo, al espíritu destructor, al espíritu de mentira, al espíritu de queja, de juicio y de condenación. Renuncio en el nombre de Jesús. Y a ustedes, demonios, los ato, los reprendo, los enmudezco y los echo fuera en el nombre de Jesús. Y doy lugar a tu verdad, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Declaro que mi boca es fuente de vida y de bendición. Y por esta fuente sale la bendición y no la crítica, ni el juicio, ni la murmuración, ni la queja. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, este tema da para orar más. Por eso en nuestro anterior en vivo hicimos una oración donde dedicamos tiempo para que, dejamos tiempo para que el Espíritu Santo revelara a cada uno cuáles fueron esas palabras de condenación que recibimos. Entonces aquí hicimos una oración corta, pero los invito a que vayan a la en vivo de la semana anterior, donde oramos específicamente por la condenación. Y rompimos todo esto, pero dimos lugar a una oración más larga, ¿vale? Mis queridos, un placer esta palabra para mi vida y yo sé que para ustedes también. Es de grande bendición. Declaro en el nombre de Jesús que ustedes son hacedores y yo también de esta palabra y que somos del ministerio del Espíritu Santo. Somos misericordiosos, justificados, santos, perfectos, muy favorecidos, llenos de gracia, bendecidos, amados y declaramos esa verdad sobre nosotros. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa.